Video número 69 de Economía Política. Estamos revisando la teoría del dinero en distintos pensadores. Repasamos Ricardo, los marginalistas, Marshall, y ahora vamos a hablar en este video de Keynes y su pensamiento respecto del dinero. Notable, es muy importante el aporte de Keynes en este sentido, es totalmente diferente su visión de la visión tanto de los neoclásicos como de los ricardianos, primeros clásicos. Bueno, el planteo de Keynes va a ser de integración. Es decir, él va a romper con el principio de neutralidad del dinero, que el dinero es simplemente un medio de cambio que posibilita el flujo circular, la circulación de las mercancías, y va a plantear que la tasa de interés en consecuencia va a tener una connotación distinta, y en este aspecto, en su concepción de la tasa de interés, nos vamos a de nuevo acercar a lo que vimos del multiplicador keynesiano de la inversión, y vamos a entender mejor el papel de la tasa de interés sobre la inversión. Vamos a darnos cuenta que la tasa de interés está vinculada al dinero, que el dinero no es únicamente un medio de cambio, sino que cumple otras funciones y se separa del circuito de las mercancías y va a generar otros circuitos. Bueno, las preguntas obviamente bien, vamos a comenzar. Entonces, hay distintos aspectos. Esto es como un rompecabezas con distintas piezas, y vamos a entender un poco mejor el multiplicador keynesiano de la inversión, como decíamos, una vez que nos acerquemos a la idea keynesiana del dinero. En principio, tanto el sistema de pensamiento que inició Marshall, y que es una versión de las primeras versiones, de los primeros antecedentes del marginalismo, se basaba en dos ideas que eran rupturistas respecto del sistema teórico clásico, y por supuesto en todas sus versiones del marxismo también, en dos cuestiones fundamentales. La primera es respecto de cómo el pensamiento marshalliano y luego marginalista comenzó a considerar al capital. Asimilándolo casi totalmente al capital físico, es decir, la palabra capital describe las instalaciones, las maquinarias, la infraestructura de producción. Esa es la idea del capital como factor de producción que nosotros hemos abordado en el modelo de flujo circular, y este factor de producción contribuye al proceso de generación de valor, al proceso de producción, contribuye por sí mismo. Por lo tanto, corresponde que tengan una retribución. En segundo lugar,
la inversión es vista, digamos, como el aumento en el stock de capital productivo, surge casi automáticamente del ahorro. Esto también lo veíamos en la versión más sencilla del flujo circular, antes de ver el multiplicador keynesiano, cuando veíamos que el ahorro del sistema automáticamente se transforma en inversión. Entonces, la visión que está detrás de esto es doble. Por un lado, el capital no tiene otra forma, al principio, que no sea el capital máquinas para la producción, el capital productivo. Y en segundo lugar, todo lo que no se consume en un sistema económico, ya sea que no lo consuman las empresas, utilidades retenidas, o las familias con su ahorro, todo eso va a nutrir, se transforma en acumulación de capital, bienes de capital productivo, aumento de la producción para el futuro. El capital, entonces, es una forma que asume el ahorro. De ahí la idea de capital como factor productivo. Ahora, Keynes va a señalar algo muy distinto y muy importante, que va a ser, va a intuir, va a investigar y va a explicar la conexión del capital en esta forma, capital productivo, con el capital financiero. Aquel capital que se mueve a partir de la tasa de interés. Y esta diversificación en las formas de entender el capital van a contribuir a su explicación de que el dinero juega un papel significativo como posible disruptor del flujo circular. Fíjense que para Keynes el dinero, de alguna manera, entendido también como una forma de capital, pero mantenida esa forma de capital como dinero líquido, compite con el capital productivo. Y esta es una cuestión realmente, un planteo muy interesante que interpreta Kicillof, el trabajo de Keynes, donde quizás por primera vez el mundo de las finanzas, es decir, no el mundo de la producción, sino el mundo de los activos financieros, comienza a introducirse como factor que también influye sobre la producción, el ingreso y el flujo circular. ¿Cuál es la idea que podríamos intuir que tiene? Si no existiera la tasa de interés, entendida como aquella retribución al dinero o al capital líquido, vamos a suponer ahora que la única forma de capital líquido es el dinero. Si no existiera la tasa de interés, el capital tendría una única forma alternativa de búsqueda de ganancias, que sería la inversión de capital productivo. Entonces, Keynes parte de esta visión, su visión, de que el mundo de la liquidez representa una alternativa para la obtención de ganancias. Concentra esa obtención de ganancias en la tasa de interés, o sea, la tasa de interés en la que expresa la ganancia no productiva, sino obtenida a través del manejo de los activos financieros y del dinero, y esto es planteado como una especie de factor que entra en competencia con el otro destino del supuesto ahorro o acumulación, que sería el capital productivo, cuya recompensa sí es la ganancia. A partir de estos razonamientos, Keynes introduce un concepto que es bastante complicado, pero lo vamos a
vamos a intentar al menos acercarnos al concepto de eficiencia marginal del capital. La eficiencia marginal del capital. Intentando ponerse de alguna manera en el análisis de los proyectos de inversión, en el análisis de una posible inversión, Keynes decía, la inversión es precisamente a futuro. Lo que se busca es la obtención de un flujo neto de utilidades en el futuro. Para eso, esas utilidades en el futuro tienen que ser de alguna manera posibles de comparar con el costo de ese bien de capital. Es decir, se compra una máquina, se invierte, no para hoy, se incurre en una inversión hoy, pero no gratuitamente, sino para generar expectativas de que un flujo de utilidades futuras sobrepase esa inversión inicial. Y esta relación entre estas anualidades, esta tasa que actualiza anualidades y las iguala con, esto bueno, ya es un poco matemática financiera, pero la idea es que hay una tasa que da una idea de en qué medida la inversión va a ser en este sentido eficiente. Ahora, si aparece acá otra cuestión también interesante, sobre todo porque según distintos analistas que la van interpretando como el pensamiento de todos los grandes economistas y de todos los grandes teóricos, se somete a través de generaciones después a muchas interpretaciones. Acá hay una interpretación de Keynes en el sentido de pensar que la acumulación de capital productivo, es decir, la inversión constante en maquinarias, instalaciones, la acumulación de capital productivo, en el largo plazo tendería a que la eficiencia marginal fuese cero. ¿Por qué? Porque la presión sobre los precios de bienes de capital actual haría que cada vez mayor cantidad de flujo de ganancia fuese necesario para compensar un gasto cada vez mayor. Dicho de otra manera, se acercaría a cero la eficacia marginal del capital. Entonces, la inversión se detendría. Esta idea de que en algún momento la inversión productiva se detiene, tiene algún punto, puede tener algún punto de contacto con la idea del pensamiento marxista de que la tasa de ganancia en el sistema capitalista, la tasa de ganancia que se obtiene a través de la inversión de capital en el proceso de producción, tiende a disminuir tendencialmente. Esto se conoce en la teoría con el título de tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia, algo parecido a lo que está diciendo Keynes, se compara con el stock de capital. No se busca la ganancia en términos absolutos, sino en relación al stock de capital. Y en la medida que este stock de capital aumenta, la tendencia sería que la tasa se redujera. Algo así está pensando Keynes, y de ahí su visión muy interesante de que entonces el desvío del capital en forma de dinero hacia la especulación financiera, permitiría esquivar de alguna forma este problema de crecimiento de la tasa de ganancia, que en periodos de tiempo largo, salvo que hubiese
por ejemplo, una revolución tecnológica, por propia dinámica tendería a irse reduciendo. Lo podemos pensar mirando un poco la etapa actual del sistema capitalista global, porque lo que tenemos es indicadores serios de un sistema capitalista que está estancado desde hace casi medio siglo y que lo que permite su evolución distorsionada, con particularidades y con muchos problemas, es precisamente la canalización hacia los mercados financieros. De lo que no se gana en el sector productivo, se gana en el sector financiero. Es muy interesante algunos párrafos que se rescatan de Keynes, donde encuentra en esta dinámica, es decir, esta idea de que el capitalismo, de que la ganancia capitalista tiene una tendencia a irse agotando en el larguísimo plazo, con su visión de que entonces la inversión debería estar planificada socialmente de otra manera, no librada a este cálculo que hacen los inversores privados, porque esto llevaría a un agotamiento de la inversión y del sistema. De ahí su visión del Estado, otra idea, otra propuesta otro fundamento para la propuesta general de Keynes de una especie de capitalismo de economía mixta, donde las inversiones fuesen conducidas por el Estado. Y esto, acá viene una parte también interesante, esto explicaría lo que él llamaba la eutanasia del rentista. ¿Qué significa esto? Lo que está queriendo decir Keynes es que la única posibilidad de evitar la excesiva financiarización del capitalismo y la caída de la inversión productiva, del producto, de la ocupación, es la intervención del Estado de manera a sostener la inversión productiva y de esta manera terminar, o sea, él estaba pensando en una estructura de clases capitalistas donde no existiera retribución al capital que no fuese destinado a la producción. A esto lo denominaba eutanasia del rentista. Lo mismo pensaba, porque él decía, en realidad, y esto es muy interesante desde el punto de vista de el derecho y el derecho de propiedad como sustento del capitalismo. Porque en este pensamiento de Keynes se deja traslucir que el derecho de propiedad y la concentración de la propiedad, tanto sobre la tierra como sobre el capital, lo que hacen es manifestar escasez. Es decir, quien se apropia, la apropiación vuelve escaso el recurso. Y al volverlo escaso, existe la justificación para percibir una renta para proporcionar ese factor. Concretamente, si la tierra no fuese privada, no habría renta de la tierra, y si la inversión fuese organizada de otra manera y no exclusivamente privada, tampoco habría tasa de interés y ganancia financiera. Esto de todas maneras está discutido, son versiones, no estamos afirmando acá que Keynes denostaba el capitalismo, todo lo contrario, se manifestaba a favor del capitalismo, en contra del pensamiento marxista. Sin embargo, tenía la agudeza de cuestionar estas versiones más especulativas del capitalismo. La clase empresarial que vive a partir de la tasa de interés, que simplemente denota derechos de propiedad de activos financieros, supuestamente debería desaparecer. Y se acerca incluso, porque imagínense ustedes,
Imagínense ustedes, si lo que estamos diciendo, que de las cuatro remuneraciones de factores de producción, salario, intereses, rentas y beneficios, estamos diciendo que rentas e interés están siendo cuestionados, ¿no? Por este pensamiento keynesiano, de cómo la financiarización del capitalismo genera una remuneración del capital líquido dinerario, y esto sostiene, restringe la inversión productiva, permitiendo el sostenimiento de las ganancias. Entonces, imagínense que nos quedan, en cierta forma está reconociendo que los factores que participan efectivamente en la producción son trabajo y capital productivo. Y también, de alguna manera, esto podría ser alguna especie de signo de pregunta sobre la teoría del valor, algún punto de contacto sobre la teoría del valor y la distribución. Vamos ahora, entonces, en este esquema general, a mencionar la idea fundamental de Keynes sobre el dinero. El dinero, entonces, no tiene esta función neutral de medida de valor y medio de cambio, sino que tiene una función, comienza a despegarse, tiene una función propia, exclusiva, que hace que tanto que los individuos, personas, familias y empresas generen una demanda de dinero, que sería una demanda de dinero por algún tipo de motivación más allá de la motivación del intercambio. Ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Y a eso él le denomina preferencia por la liquidez, porque una de las ventajas del dinero es precisamente la liquidez, sus particularidades, que su liquidez atrae, y las propiedades del dinero entonces se despegan de lo que habíamos visto con los clásicos. En el sistema clásico, esto quería decir, se implicaba que lo que podríamos pensar es que Keynes está hablando algo así como de atesoramiento. Es decir, atesorar dinero. Guardar dinero por tener dinero. Porque el dinero tiene determinadas características que lo hacen atractivo como forma de propiedad, como activo. Esto no se concebía, no se concibió hasta Keynes, no se había pensado en que el dinero empezaba a despegarse de alguna manera de sus funciones iniciales. Y Keynes logra este análisis separándose bastante del razonamiento marginalista y también de la metodología, porque fíjense ustedes que todas estas ideas, todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos surgen a partir de un método que de alguna manera se asemeja a este método investigativo del marxismo. Fíjense ustedes que en algunos comentarios referidos precisamente a este nuevo papel del dinero, el valor del dinero, mejor dicho, el atractivo del dinero, se presenta solamente introduciendo al futuro como dimensión temporal en el análisis y la incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros pensamos en un mundo donde se conocen todos los valores, todos los precios,
incluso los precios y valores futuros que van a tener las acciones, que van a tener los activos financieros, que van a tener, imagínense ustedes un mundo donde el futuro fuese perfectamente conocido, sería como vivir en un presente. No sería exactamente futuro. La existencia del futuro implica incertidumbre. Entonces, solamente pensando en un escenario de certeza total, o sea, opuesto al que Keynes veía, es donde, nuevamente vamos a mencionar la ley de Say, es donde la ley de Say se cumple, porque todos los ingresos, miremoslo en el modelo de flujo circular, todos los ingresos que se generan en un proceso productivo y que reciben las familias son o consumidos o ahorrados por las familias o invertidos. Es decir, de alguna manera se gastan, no se atesoran, no se quedan en las manos de las empresas o en las manos de la familia. El hecho de que se ahorren, lo único que significa es que va a haber que hacer un puente, volvemos a la idea de que desde esta perspectiva todo el ahorro se convierte en inversión, y de alguna manera, bajo determinadas condiciones del mercado de capitales, todo el ahorro se vuelca a la inversión. Entonces, a partir de esta reconsideración de la ley de Say, es donde vemos que se sacan conclusiones que por ahí tenemos que analizar críticamente porque las observamos, digamos, en lo que se llaman expresiones del sentido común. Por ejemplo, desde esta perspectiva, el ahorro siempre genera crecimiento en la economía, porque si suponemos que el ahorro siempre no es atesoramiento, sino inversión, entonces ahorrar está bien porque significa invertir en el futuro. El dinero no tiene ningún atractivo, solamente se usa para las operaciones de cambio. Entonces, el ahorro determina la demanda, o mejor dicho, determina el ahorro determina la inversión y la inversión determina el nivel de producción. Es decir, todo el razonamiento que se denomina pre-keynesiano de la ley de Say. No hay sobreproducción, es decir, no existe la posibilidad de que la oferta no tenga demanda. Por eso a veces cuando se menciona la ley de Say, que fue la ley que Keynes explícitamente se dedicó a rebatir, se la enuncia de una manera sencilla diciendo toda oferta crea su propia demanda. Esto es lo que estamos explicando, es decir, todo lo que se produce se vende, salvo que hubiese sido destinado intencionalmente a mantener un stock de nivelación o para demandas inesperadas, pero no hay stock de productos no planificados. Ahora, Keynes insiste con que tenemos que cambiar entonces la idea, porque esto se parece, y fíjense ustedes qué interesante lo que está diciendo, recordemos nuestro modelo de flujo circular, aunque sea recordemos la primera versión, no importa si no introducimos al Estado o al sector externo, pero si volvemos a recordar cómo lo presentamos en esta manera simple, es verdad que parece una economía de trueque. Porque en ningún momento, cuando describimos el flujo circular, salvo cuando entramos en el multiplicador, que ahí sí entramos a discutir Keynes, no le dimos un papel al dinero. Entonces, ahora estamos trabajando el elemento que nos falta para entender definitivamente mejor el multiplicador keynesiano. Esto, Keynes y los post-keynesianos y muchos analistas denominan a este tipo de análisis hablar de una economía monetaria. Es decir, no podemos hablar de una economía, de un flujo circular, donde decíamos con mucha sencillez, variables stock, variables flujo, variables reales, variables nominales. Flujo de mercancía, flujo, no es tan sencillo. Ese flujo nominal se desvía. Ese flujo nominal es visto por los
las empresas y por los individuos como posibilitando algunas alternativas que hacen que sea atesorado. Y ahí comienza a perfilarse lo que Keynes denomina la economía monetaria, que es una economía donde no hay dicotomía, sino que el dinero se entremezcla y por lo tanto influye sobre la inversión, sobre las variables reales, la inversión, el producto, la demanda agregada. Él hablaba, entonces, trataba distintas... la literatura post-keynesiana generó distintos términos para hablar de esta comprensión, este tipo particular de demanda de dinero. Alguna literatura lo denomina demanda especulativa o motivo especulativo, ¿no? Porque, bueno, supongamos que sí, parte de los individuos quieren tener dinero únicamente como medio de cambio para transacción. Vamos a suponer que pueda haber alguna retención temporal del dinero, tanto en empresarios como en empresas, pero sería por un tiempo para guardar dinero para comprar algo importante, los empresarios conservar dinero para hacer algún tipo de inversión pequeña, se podía ver, pero sería una demanda de dinero en sí, una demanda de liquidez, pero sería por breve tiempo. Después puede haber motivos precautorios para, bueno, problemas que pueda haber en el futuro, pero el motivo que Keynes más enfatizaba es lo que él denominaba motivo especulación para demandar dinero, algo así como lo que estuvimos explicando, atesoramiento, y refería a la demanda especulativa de dinero como precisamente surgiendo a partir de un análisis de las familias y de los empresarios sobre el futuro que se presenta incierto. Entonces ahí aparece un atractivo particular del dinero que otros denominan función de depósito de valor o depósito de valor en el sentido de que tal vez conservar dinero sea más conveniente que invertir en determinados títulos. Entonces, lo que hay ahí es un manejo, en este motivo es un manejo de dinero y una razón para querer conservar dinero líquido, que no tiene que ver para nada con el funcionamiento, con las compras y las ventas. Y el papel de medio de cambio. El temor, fíjense ustedes que hasta lo podemos conectar con los momentos de crisis que Keynes, la crisis del 30, sobre las cuales Keynes había escrito, porque la caída en el valor de los títulos, cuando en las crisis financieras los activos financieros, acciones, todo tipo de títulos, caen porque su valor se derrumba, pareciera que el retorno a tener dinero en efectivo comienza a tener otro sentido. Cuando esto se anticipa, comienza a tener otro sentido. Comienza a tener sentido. Nosotros, como estamos pensando siempre en escenarios inflacionarios, estamos influenciados mucho por la conservación de valor de nuestro dinero. Es decir, bueno, conservamos valor si guardamos 1.000 pesos, si guardamos 1.000 pesos, pero fíjense ustedes que si le introducimos el elemento especulativo, tiene sentido, porque paradójicamente lo que sucede en las crisis financieras es que pareciera que hay todo un intento de volver a convertir todos los activos en dinero. Este tipo de fenómenos financieros son los que Keynes abordaba. Obviamente, vuelvo a insistir, pensemos y trabajemos esta idea del dinero en Keynes como el complemento necesario para entender mejor el multiplicador. Fíjense ustedes que antes de Keynes, el ahorro determinaba la inversión,
y la inversión determinaba el producto, y ahora Keynes lo que está diciendo, no, la eficiencia marginal del capital es lo que va a determinar en comparación con la tasa de interés la inversión. La inversión se sitúa como elemento autónomo, y donde termina de cerrar la explicación monetaria de las crisis productivas. Eso es lo que quiere decir Keynes. Hay una explicación por el lado del dinero de la caída en la ocupación y en la producción. Tiene que ver precisamente en que la tasa de interés que se va perfilando, se va definiendo por interacción de la cantidad de circulante disponible y de esta demanda especulativa de dinero, va a significar una variable que va a influenciar claramente en los niveles de inversión de capital en el circuito productivo. De manera que acá lo que se está planteando es que las expectativas que se generen en el futuro, lejos de ser un mercado previsible, lejos de ser mercados que se puedan anticipar con claridad en su evolución, los mercados financieros son mercados en donde se vuelca toda la incertidumbre respecto al futuro, y es esa incertidumbre la que permite obtención de niveles de ganancia especulativa muy grandes, que van a influenciar los niveles de inversión. Y esta es el trasfondo de la visión keynesiana del dinero en relación directa con el